Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos la segunda experiencia práctica acerca del primer principio de la termodinámica y la ecuación de estado. Ya en el video anterior visualizamos que la estrategia a seguir será el cuadro que se muestra en pantalla, el cual fue explicado de manera detallada cuando vivimos la primera experiencia práctica de la primera ley de la termodinámica. ¿Te la has perdido? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo cómo aplicar la primera ley de la termodinámica. Además de esta tabla, también vamos a utilizar los consejos o tips que se muestran en pantalla, que de seguro nos permitirán resolver el 99,9% de los ejercicios. Genial, pasemos a leer el enunciado del día de hoy. Un cilindro pistón vertical contiene un gas ideal y se encuentra cerrado por su parte superior con un pistón móvil de masa 8 kilogramos y superficie 60 centímetros cuadrados. La presión atmosférica externa es de 100 kilopascal. Cuando el gas se calienta desde 30 grados centígrados hasta 100, el pistón se eleva 20 centímetros. Entonces el pistón se inmoviliza en esa posición y luego el gas se enfría nuevamente hasta 30 grados centígrados, es decir, la temperatura inicial. Calcular el calor total intercambiado por el gas en el proceso completo, sabiendo que el proceso de calentamiento es cuasi estático. ¡Excelente! Dar lectura al enunciado es fundamental porque nos permite tomar lo que conocemos y lo que no conocemos. Y además, siempre recuerda, si hay alguna palabra dentro del enunciado que desconozcas, es fundamental ubicarla en internet o en un diccionario antes de continuar trabajando el ejercicio, ya que comprender completamente el enunciado es un factor muy importante para tener éxito en la resolución del mismo. Muy bien, continuemos. En este caso se conoce que la masa del pistón es de 8 kilogramos, la superficie del pistón tiene un área de 60 centímetros cuadrados, la presión atmosférica es de 100 kilopascal, la temperatura inicial del gas es de 30 grados centígrados, luego se calienta hasta una temperatura de 100 grados centígrados y al calentarlo, nuestro pistón recorre una distancia vertical de 20 centímetros para luego inmovilizarlo y enfriarlo hasta la temperatura original de 30 grados centígrados. Lo que se pide es el calor total de todo el proceso. Para comprender a cabalidad nuestro ejercicio, pasemos a ilustrar lo que está sucediendo. Se tiene un cilindro pistón, tal como se visualiza acá en pantalla, con una presión 1 desconocida, un volumen 1 desconocido, pero se sabe que se encuentra este gas a una temperatura de 30 grados centígrados. Y por supuesto en la parte externa existe una presión atmosférica. Cuando se le proporciona calor, es decir, el calor va desde el medio hacia el sistema, que es nuestro gas, el gas se expande de esta manera. Recuerda que cuando un gas se expande, aumenta su volumen, tal como se evidencia en este estado 2, es decir, este volumen 2 es mayor que este volumen 1. Se sabe que el gas se calienta hasta una temperatura de 100 grados centígrados. Y en ese instante, el pistón ha recorrido una distancia vertical de 20 centímetros, es decir, se ha elevado esta distancia, 20 centímetros. Pero el enunciado indica que este proceso de expansión se da bajo una condición de cuasi estático. Pero, ¿qué significa esta nueva palabra en termodinámica? La palabra cuasi estático, ¿qué significa? Significa que el proceso de transformación del estado 1 al estado 2 se ha dado muy lentamente, a tal punto que la presión 1 es aproximadamente igual a la presión 2. Y de hecho, idealmente, se pueden considerar iguales. Eso es lo que significa cuasi estático. Es decir, esta palabra cuasi estático es equivalente a un proceso isobárico. Recuerda que un proceso isobárico es aquel que se da bajo la condición de presión constante, es decir, la presión en el estado 1 es igual a la presión en el estado 2. En conclusión, cuando te mencionen que un proceso se ha dado muy lentamente o de forma cuasi estático, lo que te están indicando es que las presiones en ambos estados son aproximadamente iguales y en condiciones ideales las puedes tomar de hecho iguales y considerarlas como un proceso isobárico.
Esto es lo que quiere decir. ¡Genial! Continuemos. El enunciado indica que una vez que el gas se ha expandido hasta llegar a una temperatura de 100 grados centígrados, el pistón se inmoviliza. Esto se puede representar así. Observa los topes que se le han colocado al cilindro pistón para que éste no se pueda desplazar verticalmente, ni hacia abajo ni hacia arriba. Se ha inmovilizado. Y una vez que se ha inmovilizado, se procede ahora a enfriar el gas hasta llevarlo a su temperatura inicial de 30 grados centígrados. Obsérvalo acá en este estado 3. ¿Pero de qué forma se ha enfriado? Debido justamente a que el pistón está inmovilizado, el volumen no variará, simplemente porque el pistón no se puede mover ni hacia arriba ni hacia abajo, de tal forma que podemos concluir que en este proceso de enfriamiento el volumen 3 es idéntico al volumen 2. El volumen no varía. ¿Y cómo se llama un proceso cuando el volumen no varía? Muy bien, se llama isocórico. Obsérvalo acá. El proceso de enfriamiento se ha dado bajo las condiciones isocóricas, a volumen constante. Y repito, ¿por qué afirmamos con total seguridad que el proceso es isocórico? Porque el cilindro pistón se encuentra inmovilizado. Por lo tanto, no variará el volumen del gas en este proceso de enfriamiento. Muy bien, continuemos. En este caso no se nos pide un gráfico presión-volumen de todo el proceso. Sin embargo, es bueno hacerlo porque siempre este gráfico termodinámico nos facilitará el procedimiento para resolver los diferentes ejercicios. Por tal razón, vamos a proceder a graficar la situación planteada. Recuerda que este tipo de gráficos consta de 3 variables: el volumen representado en el eje horizontal, la presión representada en el eje vertical y la temperatura representada por estas curvas isotérmicas, estas curvas que no son más que hipérbolas. Y siempre recuerda que la temperatura crece en este sentido, hacia arriba y a la derecha. Por ejemplo, si la primera isoterma representa 10 grados centígrados, entonces la siguiente isoterma representará una temperatura mayor, por ejemplo, 35 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la temperatura en estos gráficos siempre crece hacia arriba y a la derecha. Muy bien. Pasemos a representar los dos primeros estados en este gráfico. Se tiene por acá el estado 1, este estado que está acá. Cuando se tiene una temperatura de 30 grados centígrados, visualízala acá, 30 grados centígrados, un volumen 1 que no conocemos y una presión 1 que sabemos que es aproximadamente igual a la presión 2. ¿Y por qué esto lo sabemos? Porque el proceso es cuasi estático. Por tal razón, lo sabemos, y como estas presiones son prácticamente iguales, se ha dibujado una recta horizontal, así como en un proceso isobárico. ¿Y por qué se ha dibujado hacia la derecha? Porque se nos indica que al calentarlo, el gas se expande. Y recuerda que cuando se expande, se llega a un volumen 2 final mayor que el volumen 1 inicial. Y por supuesto, también sabemos que llega exactamente hasta esta isoterma, que representa una temperatura de 100 grados centígrados. Esta sería la temperatura 2. Vamos a agregarlo por acá. La temperatura 2 es de 100 grados centígrados y posteriormente el gas se enfría hasta llegar a la temperatura inicial de 30 grados centígrados a través de un proceso isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante. Y sabemos que se trata de un proceso a volumen constante porque el pistón se ha inmovilizado, tal como lo señala el enunciado. Por lo tanto, este proceso en este gráfico se representa así. Acá se visualiza el proceso de enfriamiento a través de una línea vertical porque es a volumen constante y por supuesto hasta llegar a la isoterma de 30 grados centígrados. Excelente, así hemos representado la situación de nuestros procesos. Ahora ya estamos preparados para dar respuesta a nuestro ejercicio. ¿Qué se nos pide? El calor total de todo el proceso. Este calor total será el calor del primer proceso, que lo hemos llamado Q12, este que está acá en el primer proceso, más Q23, que es el calor del segundo proceso, de este proceso isocórico. Procedamos primero a calcular el calor Q12. El calor Q12, según la primera ley, será igual a la variación de la energía interna en el proceso 1,2
más el trabajo realizado en el proceso 1-2. En este caso podemos calcular la variación de la energía interna del proceso 1-2. Veamos, para calcular la variación de la energía interna del proceso 1-2, según nuestra tabla debemos utilizar la siguiente fórmula. La masa o el número de moles, de cualquier forma, multiplicado por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas, la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso conocemos estas temperaturas, porque sabemos que en el proceso 1-2 la temperatura varía desde 30 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Pero ojo, no conocemos qué tipo de gas es decir, no conocemos C sub E y tampoco conocemos el número de moles. Por tal razón, no podemos calcular la variación de la energía interna a través de esta fórmula. Ahora bien, ¿esto nos impedirá dar respuesta a nuestro ejercicio? No, en breves minutos verás por qué. Por ahora no vamos a calcular la variación de la energía interna, pero vamos a proceder a calcular el trabajo realizado en el proceso de 1-2. ¿Existe trabajo? Sí, porque nuestro cilindro pistón se desplazó verticalmente hacia arriba 20 centímetros, realizando un trabajo. Por lo tanto, el trabajo de 1-2 lo podemos calcular. Ahora bien, ¿con qué fórmula calcularemos el trabajo? Recuerda que como el proceso 1-2 es cuasi estático, equivalente a un proceso isobárico, podemos utilizar la fórmula para calcular el trabajo en un proceso isobárico, la cual, según la tabla, es la presión por la diferencia de volúmenes, volumen final menos volumen inicial. Ahora bien, en este caso, ¿cuánto vale esta presión? Recuerda que en este caso, esa presión la podemos tomar como la presión en 1 o como la presión en 2, porque el proceso es cuasi estático. Pero ¿cómo calculamos cualquiera de estas presiones, bien sea en el estado 1 o en el estado 2? De la siguiente manera. Observa esta figura, esta que está acá. Sabemos que existe una presión atmosférica en la parte externa, una presión debida al peso del pistón y también existe la presión 2 debido al gas. Y de esta figura podemos escribir lo siguiente. Observa. En este caso, evidentemente la presión 2 debe compensar a la presión atmosférica que apunta hacia abajo y a la presión debida al peso que también apunta hacia abajo. Es decir, la presión 2 debe ser igual a la presión atmosférica más la presión debida al peso. Y en este caso, ¿cuánto vale la presión atmosférica? Es dato en el ejercicio, vale 100 kilopascal. ¿Y cómo calculamos la presión debida al peso? Recuerda que la presión se puede calcular así. Presión es igual a fuerza entre área. Siempre la presión es igual a la fuerza entre área. En este caso la fuerza es la fuerza ejercida por el peso del pistón. ¿Y cómo calculamos la fuerza debida al peso? Simplemente como mg. Masa por gravedad es la fuerza del peso en el pistón dividido entre el área del pistón. Y como conocemos la masa y por supuesto también la gravedad y el área del pistón, podemos obtener perfectamente la presión debida al peso del pistón. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para realizar estos cálculos. Sabemos que en este caso la presión atmosférica tiene el valor de 100 kilopascal. Kilo lo puedes sustituir por 1000, es decir, agregar acá 3 ceros. Serían 100.000 pascales. Y la presión debida al peso ya sabemos que la podemos calcular como fuerza entre área. La fuerza es igual a la masa por la gravedad, que es el peso dividido entre el área del pistón. ¿Cuánto vale la masa del pistón? En este caso la masa del pistón es de 8 kilogramos. Vamos a sustituirlo. 8 kilogramos multiplicado por la gravedad. Vamos a tomarla como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto dividido entre el área del pistón. El área del pistón en este caso es 60 centímetros cuadrados. Pero ojo, debemos trabajar todo en un mismo sistema de unidades. En este caso voy a trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, estos 60 centímetros cuadrados debemos llevarlos a metros cuadrados. ¿Y cómo lo llevamos? Muy fácil, observa. Recuerda que en un metro hay 100 centímetros, ¿correcto? Pero como necesitamos centímetros cuadrados, simplemente vas a elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Qué fácil y sencillo es. De tal forma que esto se lee. Un metro cuadrado equivale a 100 elevado al cuadrado. 100 elevado al cuadrado es 100 por 100. Es decir, 10.000 centímetros cuadrados.
Ahora en tu calculadora escribes lo siguiente: 60 dividido entre 100 elevado al cuadrado, y esto arroja como resultado 0,006 metros cuadrados. Ahora simplemente sustituimos esta área en nuestra fórmula. Vamos a ello. 0,006 metros cuadrados. Vamos a borrar esta parte. Muy bien. Y así la presión debida al peso es aproximadamente igual a, en una calculadora efectúas esta operación, 8 por 9,8 dividido entre 0,006. Este resultado aproximado es 13.066,7 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton sobre metro cuadrado. Y recuerda que newton sobre metro cuadrado es pascal, que es justamente la unidad de presión. Finalmente, como ya conocemos la presión atmosférica y la presión debida al peso, ahora procedemos a sustituirlo acá en esta fórmula para conocer cuánto vale la presión en el pistón, que debemos utilizar acá en la fórmula del trabajo que debemos sustituir acá. Vamos a abrir un poco más de espacio. Por lo tanto, en este caso, la presión es igual a la presión atmosférica, que son 100.000 pascales, más la presión debida al peso, que es la que acabamos de calcular, 13.066,7 newton sobre metro cuadrado. Pero recuerda que newton sobre metro cuadrado es pascal. Al efectuar esta sencilla suma se obtiene que la presión en 2, vamos a colocar acá en 2, aunque sabemos que esta presión es la misma de 1, por supuesto, es igual a 113.066,7 pascales. Ahora bien, para obtener el trabajo en el proceso 1-2, además de la presión, debemos conocer la diferencia de volúmenes. ¿Cuánto vale el volumen final menos el volumen inicial? ¿Cómo calculamos esta diferencia de volúmenes en este caso? Observa, como en el estado 1 y en el estado 2 no tenemos las condiciones suficientes para hallar este volumen, debemos proceder de la siguiente manera para calcular esta diferencia de volúmenes. Observa lo siguiente. Vamos a suponer que inicialmente en el estado 1 nuestro pistón se encontraba a una altura h minúscula, obsérvala acá. Por lo tanto, el volumen 1 lo podemos escribir así: el área del pistón multiplicado por la altura h. Recuerda que siempre volumen es igual a área por altura. De la misma manera, el volumen 2 debe ser igual a la altura del pistón en el estado 2, la cual hemos denotado con la letra H mayúscula, obsérvala acá, que nos permite escribir el volumen 2 de la siguiente manera: área por altura h. Claro, el área es la misma porque es el área del pistón. Por lo tanto, la diferencia de volumen, volumen 2 menos volumen 1, no es más que área por la altura mayor menos el área por la altura menor. Si extraemos factor común, el área, nos queda lo siguiente: volumen 2 menos volumen 1 es igual al área por la altura mayor menos la altura menor. ¿Pero cuánto vale esta diferencia de alturas? Fíjate atención en esta zona. Se visualiza claramente que si a esta altura mayor, H mayúscula, le restamos esta altura menor, ¿qué obtenemos? Exactamente esta distancia de 20 centímetros, ¿correcto? Que es lo que se desplazó el pistón en el estado 2. Por lo tanto, el volumen 2 menos el volumen 1 no es más que el área del pistón, que ya sabemos que vale 0,006 metros cuadrados, multiplicado por la diferencia de alturas, que ya la conocemos, vale 20 centímetros. Pero ojo, hay que llevar estos centímetros a metros. ¿Cómo llevamos centímetros a metros? Muy fácil. Recuerda que en un metro hay 100 centímetros. Por lo tanto, al dividir 20 entre 100, se obtiene 0,2 metros. Y así la diferencia de volúmenes, volumen 2 menos volumen 1, es exactamente igual a 0,006 por 0,2, es decir, 0,0012 metros cúbicos, porque metro cuadrado por metro es metro cúbico. Y listo, ya tenemos todos los datos suficientes para calcular el trabajo que realizó el pistón en el proceso de 1 a 2. Vamos ahora a abrir un poco más de espacio en la pizarra para efectuar el cálculo de nuestro trabajo. Para calcular nuestro trabajo simplemente vamos a sustituir estos valores en la fórmula del trabajo. El trabajo de 1 a 2 sería igual a la presión, la cual vale 113.066 pascales. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado,
multiplicado por la diferencia de volúmenes, la cual ha tomado el valor de 0,0012 metros cúbicos. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo realizado en el proceso de 1 a 2 es aproximadamente igual a 135,7 Joule. ¿Por qué Joule? Porque metro cúbico cancela con metro cuadrado y Newton por metro es Joule. Muy bien, vamos a borrar acá. Finalmente, con este valor del trabajo de 1 a 2, podemos escribir que el calor de 1 a 2 no es más que la variación de la energía interna de 1 a 2 más este trabajo, el cual vale 135,7 Joule. Muy bien, avancemos. ¿Cómo podemos calcular el calor de 2 a 3? El calor de 2 a 3, según la primera ley de la termodinámica, es igual a la variación de la energía interna de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Ya sabemos que la variación de la energía interna no la podemos calcular, porque no conocemos ni el número de moles, ni la masa, ni el tipo de gas que estamos trabajando, simplemente sabemos que es un gas ideal. Pero en este proceso de 2 a 3, lo que sí sabemos es que se trata de un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, ya que el pistón no se puede mover, porque está inmovilizado. Por lo tanto, en este proceso de 2 a 3, podemos afirmar sin lugar a dudas que el trabajo es igual a 0. Siempre recuérdalo, en un proceso isocórico o isométrico a volumen constante, el trabajo es igual a 0. Por lo tanto, el calor 2,3 no es más que la variación de la energía interna de 2 a 3. Por lo tanto, el calor total en este caso se puede escribir así. El calor de 1 a 2, que viene dado por la variación de la energía interna de 1 a 2, más 135,7 Joule, más el calor de 2 a 3, que ya sabemos que es igual a la variación de la energía interna de 2 a 3. Si agrupamos las variaciones de energía interna, nuestro calor total lo podemos escribir así. La variación de la energía interna de 1 a 2 más la variación de la energía interna de 2 a 3, las hemos agrupado, más 135,7 Joule. Vamos a abrir un poco más de espacio para finalizar el ejercicio. Ahora bien, pon especial atención a lo que a continuación te voy a explicar. Esta sumatoria de variaciones de energía interna, la variación de la energía interna en el proceso 1,2 más la variación de la energía interna en el proceso 2,3, la podemos obtener de la siguiente manera. Observa el gráfico. La variación de la energía interna en el proceso 1,2 es esta, la variación de la energía interna en el proceso 1,2 en el proceso isobárico, cuasi estático. Y la variación de la energía interna en el proceso 2,3 es esta que está acá. Variación de la energía interna en el proceso 2,3 en el proceso isocórico a volumen constante. Muy bien, fíjate en algo. Para ir del punto 1 al punto 3, nuestro proceso ha tomado estos dos caminos. Para ir del punto 1 al punto 3, primero horizontalmente y luego verticalmente para llegar del punto 1 al punto 3. Pero como la energía interna es una función de estado, es decir, la energía interna solo depende de cada estado, mas no depende del camino tomado para ir de un punto hasta otro. ¿Y qué quiere decir esto? Que la energía interna no depende del camino tomado para ir de un estado a otro estado, que en este caso podemos calcular la variación de la energía interna desde el punto 1 al punto 3 a través de la isoterma. Observa, a través de este camino destacado en amarillo, ¿correcto? Observa que este camino destacado en amarillo también va desde el punto 1 hasta el punto 3, pues uno de los detalles importantes en los ejercicios de termodinámica es el que a continuación te voy a detallar. La variación de la energía interna de 1 a 3 por el camino isotérmico es igual a la variación de la energía interna en el proceso 1,2 más la variación de la energía interna en el proceso 2,3. Estas dos expresiones son exactamente iguales. Pero si revisas el cuadro que te di inicialmente en este video, caerás en la cuenta de que la variación de la energía interna en un proceso isotérmico siempre es igual a 0. Es decir, la variación de la energía interna de 1 a 3 es igual a 0, porque el camino de 1 a 3 es justamente una isoterma. Por el siguiente gran detalle, el proceso inició a una temperatura de 30 grados centígrados y finalizó a la misma temperatura,
a la temperatura de 30 grados centígrados. Por lo tanto, el punto 1 y el punto 3 se encuentran sobre una misma isoterma. Y esto nos permite concluir sin lugar a dudas que la variación de la energía interna de 1 a 3 es nula, es igual a 0, o lo que es lo mismo, esta sumatoria es igual a 0, y al sustituir 0 acá, obtenemos el calor total de todo el proceso. Vamos a escribirlo por acá. El calor total de todo el proceso será igual a, ya sabemos que esto es 0, y lo más importante, sabemos el por qué, más 135,7. ¿Y cuánto es 0 más 135,7? Muy bien, 135,7 Joule. En conclusión, este es el trabajo total intercambiado por el gas en todo el proceso. Ojo, en todo el proceso. 135,7 Joule. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para visualizar otra manera de calcular este calor total. Sabemos que el calor total es igual al calor de 1 a 2 más el calor de 2 a 3. Así, el calor total será igual a, por la primera ley de la termodinámica, el calor de 1 a 2 no es más que la variación de la energía interna de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. Y el calor de 2 a 3 no es más que la variación de la energía interna de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Pero ya los trabajos los conocemos. Este ya fue calculado, 135,7 Joule. Y este trabajo de 2 a 3 sabemos que vale 0 porque el proceso de 2 a 3 es isocórico a volumen constante. Por lo tanto, el calor total es igual a. Esta variación de la energía interna de 1 a 2 la podemos escribir así. N por C sub V por la temperatura final en 2 menos la temperatura inicial en 1, más la variación de la energía interna de 2 a 3, la cual también se puede escribir como N por C sub V por la temperatura final en 3 menos la temperatura inicial en 2. Y por supuesto, más el trabajo conocido que es 135,7 Joule. Ojo con esto, siempre recuerda que en las variaciones de la energía interna siempre se escribe temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Mucho cuidado con este detalle. Así, el calor total es igual a N por C sub V. ¿Cuál es la temperatura final en el primer proceso? Bueno, 100 grados centígrados. Y la inicial fue de 30, porque en el primer proceso se calentó, más N por C sub V. ¿Cuál es la temperatura final en el segundo proceso? 30. Y la inicial es 100, porque se enfrió desde el estado 2, 100 grados centígrados, hasta el estado 3, 30 grados centígrados, más 135,7 Joule. Así, el calor total es igual, pero 100 menos 30 es 70, por lo tanto quedarían 70 por N por C sub V. Y en esta resta se tiene 30 menos 100 es menos 70, es decir, menos 70 N C sub V más 135,7 Joule. Ahora bien, N, que es la cantidad de sustancia, es la misma para cualquier proceso porque este es un sistema cerrado. Y C sub V, el calor específico a volumen constante, también es el mismo porque es el mismo gas. Por lo tanto, 70 veces N C sub V menos 70 veces N C sub V se puede simplificar, es igual a 0. De tal forma que nuestro calor total sería 0 más 135,7, es decir, 135,7 Joule, llegando así al mismo resultado. En conclusión, puedes tomar la forma que se te haga más sencillo a ti de calcular este calor total del proceso. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.